Buenas tardes, compañeros. Hoy hablaremos sobre el tema de la política educativa, pero nos estaremos enlazando con mis demás compañeros para saber un poco más sobre este tema. La política educativa puede definirse como las acciones emprendidas de un gobierno en relación con las prácticas educativas. El problema de la política educativa es que roza con las superestructuras estatal y confesional. Una de estas dos realidades fueron cauces ortodoxos de la organización escolar. Marx señala que cuando dé paso a la utopía, ni el Estado ni la Iglesia podrán ejercer sobre la vida escolar. La utopía da paso a un sistema ideal, generalmente atrayente para la comunidad. Pero la triste realidad es que mientras esto sucede, la familia está dominada por el Estado totalitario. Se define como las ideologías y movimientos políticos, donde la libertad está seriamente restringida. Es por esto que este se encarga de controlar, inspeccionar y planificar la vida escolar. Mientras que las expresiones escuelas públicas y gratuitas simbolizan la política real presente del comunismo. El comunismo incluye una variedad de escuelas de pensamiento y esta política fue heredada por Friedrich y Marx. Ahora nos enlazaremos con nuestro compañero Antonio. Gracias, Majo. Les hablaré de la revolución educativa de Karl Marx. Comenzó en 1917 a 1929, cuando en Rusia se mandó un comunicativo donde se daba especial atención a la educación, donde se pretendía terminar de transformar la escuela para conseguir una regeneración comunista de la sociedad. Se tenía una necesidad de crear una nueva escuela industrial uniforme, con educación para niños de ambos sexos, libre de influencias religiosas, donde la educación debería de estar conectada al trabajo y que sea útil para la sociedad. Después de la Primera Guerra Mundial, Lenin tuvo que restablecer el pueblo y optó por centrar la marxinización en Rusia, ya que Lenin era partidario de Trotsky. Esto impidió que las ideas utópicas de Marx y Engels fueran viables, acabándose por implantar la dictadura del proletariado. Para esto se ideó un tipo de escuela soviética, donde se mezcla la educación libre y la pedagogía experimental. En 1918, Lenin publicó el Estatuto de la Escuela Técnica Unitaria de la URSS. Esto es que se creó la Escuela del Trabajo. Para entonces, también se concibe como la escuela el marco del trinomio perfecto: naturaleza, sociedad y trabajo. En este periodo, el ideal escuela-trabajo era indiscutible, pero resultó problemático conjugar estas dos realidades y se decidió añadir el trabajo a la escuela. Algunos hechos más destacados en el campo pedagógico fueron los siguientes: la implantación de la coeducación, la erradicación del sentimiento religioso de la enseñanza, la masificación y la autonomía universitaria, la supresión de títulos académicos, dando como consecuencia el advenimiento de los profesores sin estudios superiores, y la eliminación de las facultades de Historia, Filosofía y Derecho, ya que entonces se creía que estas no eran útiles para la vida laboral que se tenía en esos tiempos. La creación de las facultades obreras, universidad a obreros, carentes de la cultura necesaria. Y bueno, mi compañera Lucía les hablará de lo que es el estalinismo. Aquí en el compañera Lucía, adelante. Comienza con la muerte de Lenin en 1924. Se afrontó Trotsky y Stalin, quien triunfó imponiendo un sistema totalitario para después expandirse. Al lograr su triunfo, exilió a Trotsky en 1929 para después en 1940 mandándole asesinar en México. Implementó una dictadura donde propagaba su propia imagen como líder, al igual que aterrorizó al pueblo, a todo aquel que se opusiera a la revolución. Creó una economía llamada quinquenales, les quitó el derecho a tener propiedades privadas, hizo que los campesinos entregaran sus tierras a gobiernos y así la agricultura fue afectada. Antón Macareno, un gran pedagogo, dirigió un centro de delincuentes para juveniles. Les ofrecía educación que les permitiera ejercer la colectividad, características que debían de cumplir a la responsabilidad, disciplina, deber, entre otros. Esto crearía una sociedad práctica y laboral donde dependerían uno del otro. Stalin murió en 1953
Y nos comunicamos con mi compañera Scarlett desde el Comité Centro del Partido Comunista, quien tiene más informes sobre Khrushchev. De parte mía sería todo desde el estalinismo, Lucía. En el Comité Central del Partido Comunista, en 1956 se celebró el 20º Congreso de la Unión Soviética, en donde Khrushchev calificó como criminal y enemigo del proceso comunista al propio Stalin. En sí, Khrushchev era un patriota que solo quería mejorar la suerte de todos los ciudadanos soviéticos. En 1954, Khrushchev hizo de Ucrania un regalo de Crimea. También cumplió con la teoría de la nacionalidad para que todos los grupos nacionales soviéticos se acercaran y eventualmente para que fusionaran los rusos. A continuación, nos comunicamos con mi compañera Blanca, quien nos dará más información. La dictadura de Khrushchev de la Unión Soviética, que terminó en el año 1964 por sus diferencias internas de los países comunistas. En el año 1961, durante los partidos comunistas de la Unión Soviética del dictador de Khrushchev, había continuado con su política de la desestabilización, y surgieron críticas sobre esa desestabilización, que si era una maniobra política para librarse de sus rivales, y que habían sido cómplices como Malekov, Molotov, Kananovich y Brochilov, que bautizó como grupo antipartido y que fueron expulsados de sus puestos por sus acusaciones. La política de Khrushchev le surgieron enemigos fuera del país y de todo el mundo comunista. El dictador de Albania, en Belorusia, fiel y seguidor de Stalin, tachó a Khrushchev y traidor y rompió todo vínculo con el país. La carrera de Khrushchev terminó en el año 1964, cuando Proverov de Pepuch votó anónimamente a favor de su destitución de Khrushchev y fue confinado.